seguridad. Sabes lo que haces sobre el escenario en todo momento. Y además de disfrutar, me parece que te tomas el trabajo muy en serio. Y esa actitud me gusta. ¿Alguno más quiere comentar algo? Charly, Alberto, bailarín. Pues un poco para añadir, yo igual en contra de lo que dice Ainhoa, creo que sí, esa fuerza que impones, ¿no? Bueno, bailando, yo creo que la tienes que controlar un poco más. Derrochas mucha energía y tal vez técnicamente ahí no te falta un poquito controlar el movimiento. Pues muy bien, bueno, chicos. Ahora vamos a seguir con la valoración de Nuria. ¿Preparada? Sí. Pues nada, Alberto, otra vez tienes de nuevo la palabra. Cuéntanos qué te ha parecido la actuación de Nuria. Pues opino que ha habido como una especie de descompensación. Así como ella derrochaba muchísima energía, te viste a ti como apagada. Como que estabas ahí en tu mundo, bailando, pero no conseguías salir. ¿Qué ha pasado? No sé. Así como en el casting estabas mucho más suelta, demostrabas más desparpajo. No sé. Igual el público, ya. ¿Tú qué opinas, Charly? Charly, eso es. A ver, ¿qué opina? Hola, Nuria. Nuestro bailarín. ¿Qué hay? A tu favor voy a decir que tienes un físico y una imagen pues que de cara al público es arrolladora, ¿eh? Pero bueno, como le dije a Natal en la primera gala, tanto para cantar como para bailar es muy importante la respiración, cosa que se te nota mucho que eso no controlas. También tengo en cuenta pues que tú no has ido a clases de... O sea, no estás especializada en ningún baile ni nada, ni has ido a clases de ese tipo. Pero bueno, es bueno saberlo, con la respiración también se controla el baile. Y bueno, de cara al programa, pues creo que has empezado con buen pie. Sigue así, lo único que te pido es que elimines esos nervios y que, vamos, que explotes todo lo que puedes, todo lo que tienes en ti, ¿vale? Vale, gracias. Gracias, Charly. Ahora vamos a seguir con la valoración de Adey, nuestro cantante de hoy. Y vamos a empezar por Charly de nuevo. Vale, pues buenas noches, Adey. Bueno, a mí lo que más me gusta en el escenario es que tú tienes mucha confianza, ¿vale? ¿Qué conseguimos teniendo confianza? Que eso se transmite al público. Entonces, en este oficio hay que transmitir al público. Si tú te crees lo que haces, el público se lo cree, ¿vale? Entonces, por ahí tienes, vamos, mi aprobación total. Bueno, por otro lado, sabes que hay muchos estilos musicales, y me gustaría o sería bonito que consiguieras más variedad en tus registros de cara a esos estilos musicales. O sea, yo creo que si trabajas un poquito más, te vas a comer el mundo. Gracias. ¡Qué bien! Adey. Ahí no haces, cuéntanos un poquito, tu opinión. A ver, yo al hilo de lo que ha dicho Charly, sí es verdad que en el casting te pedimos que amoldaras esa formación que tienes en lírico al estilo dance. Y he notado cierta mejoría. Pero sí te recomiendo que sigas trabajando un poco este punto para la siguiente gala. Vale. ¿Vale? ¿Alguno quiere comentar alguna cosita más de Adey? Adey nos ha hecho caso. En el casting, cuando empezó a cantar, le pedimos que dejara de lado unos vicios que tenía cantando y lo ha conseguido. Yo creo que lo ha hecho muy bien. Pues muchas gracias a todos. Y aquí estoy con Julius de nuevo, que vas a dar, bueno... Bien, amiga, ¿qué tal? Pues nada, aquí con los chicos. Te dejo a ti solito aquí con ellos, cuídamelos. De acuerdo. Para que deis las cuenta. votaciones. Bien, si me permitís, antes de dar paso una vez más a las valoraciones, digo a las votaciones, voy a recordaros que podéis votar al artista favorito, a vuestro concursante favorito aquí de Euskodance a través del móvil. Es muy fácil, simplemente tenéis que enviar al número 5933 la palabra TVD, espacio y el nombre del artista que más os guste. Así, entre los acertantes, al final, que ya no queda mucho, la verdad, sortaremos un lote de 30 discos de Euskodance. No está nada mal, animaos, ya sabéis, 5399 TVD, espacio y el nombre del artista que más os guste. Y ahora sí, antes quería hablar con Charly, no estaba, Daya me había dejado solo, esto empieza a ser un caos. Charly, cuéntame por favor cómo estás viviendo esta aventura de Euskodance aquí en Teledonosti. Buenas noches, Julio. Bueno, pues la verdad yo me estoy divirtiendo muchísimo. Como experiencia, pues bueno, en otras ocasiones hemos visto esto de otra manera, ahora estamos aquí un poco al pie del cañón, llevando un poco el peso de la crítica, ¿no? Digamos, y bueno, para mí divertido, o sea, no sé, esperemos que de aquí salga gente con ganas de hacer algo y los que no consigáis igual el primer premio, pues esto es un buen trampolín pues para hacer algo más adelante.
Bien, vamos a ver qué opinan aquí nuestras dos chicas y Adey, Zumayarra. Vamos a empezar por Itxaso, por ejemplo, no sé si tienes micro. ¿Has tenido oportunidad de ver en la tele, en Teledonosti, en los programas anteriores de Eusko Dance? He visto un poquito solo, Ajá. Tampoco quería ver mucho, ¿Te ves con posibilidades? no sé. Porque No quería ver mucho para no ponerme nerviosa. imagino así que intuís que hoy ya, final de la tercera gala, hemos tenido oportunidad de ver a todos los concursantes prácticamente y en su totalidad, mejor dicho, y a partir de ahora las apuestas se aceptan. Adey, cuéntanos cómo te has visto después de esta actuación. Pues no lo sé, yo me he visto bien, pero bueno, nunca se sabe lo que va a pasar y bueno, a darlo todo en la siguiente gala y a ver qué pasa. Bien, a ver si te vemos más animado. Evidentemente no puedo intuir si te van a votar alto o bajo, no tengo ni idea, pero bueno, veremos lo que nos depara la noche. Una cosa quería decir, sí, creo que sabéis que hoy vamos a dar por finalizada la tercera gala, por tanto han pasado ya todos los concursantes, tanto de la categoría de bailarines como de la categoría de cantantes. Aceptamos apuestas, la cosa más o menos se va entreviendo, pero aún hay mucho por jugar. Damos paso a la ronda de votaciones, en este caso empezamos por Itxaso de Donosti. Votos para Itxaso de 1 a 5, por favor, Charlie 10, DJ. Itxaso 3 puntos. 3 puntos, Ainhoa Ces 4 puntos. 4 puntos, Alberto Campos Lau. Lau puntú, Amaika Guztira Oaingoz, Xavi Iraola 4 puntos. 4 puntos, 15 puntos para Itxaso de Donosti. 15 puntos de un total de 20, no está nada mal. Veamos ahora lo que pasa con Nuria de Beasain. Puntos para Nuria, por favor, Charlie, de 1 a 5. Nuria 4 puntos. 4 puntos. Ainhoa Ces 3 puntos. 3 puntos. Alberto Campos. Pues voy a apostar. Le voy a dar 4 puntos, pero lo hago para que la siguiente gala demuestre más de lo que hizo en el casting. Gracias. ¿Cómo lo ves? Lo veo. 11 puntos de momento. Faltan los votos de Xavier Iraola. Yo también, como Alberto, voy a apostar por ella y 4 puntos. 15 puntos en total. 15 puntos para Nuria de Beasain. Creo que tenemos un empate. Yo en matemáticas no voy muy bien. Tenemos un empate. Os volveremos a ver dentro de muy poquito. Veremos lo que pasa. Pasamos ya para terminar esta tercera gala de hoy. Pasamos, como no, al representante de hoy de la categoría de cantantes. Hablamos de Adey, que viene desde Zumaya. Votos, Charlie, por favor. Charlie 10. Adey 4 puntos. Adey 4 puntos. Ainhoa Ces 3 puntos para un poco de presión para la siguiente gala. Tomamos nota. Vamos, 7 puntos de momento. Alberto Campos Casi, casi. 4. 4. Seguimos, vamos por 11. Xavier Iraola Mercedes 4 puntos. 4 puntos. 15 puntos también. Volvemos a repetir. Gracias, público. Os he visto muy bien ahí. Pues nada, estamos ya prácticamente en la recta final. No nos queda más que anunciaros... Kaixo, Daya. Anunciaros que los vencedores de la categoría de cantantes, concretamente habrá un ganador, se llevará la posibilidad de grabar 3 canciones que serán incluidas en el recopilatorio Eusko Dance 4, además de participar en la gira Eusko Dance Live. Se celebrará este verano y recorrerá 10 de los pueblos más importantes de toda Guipúzcoa. Además, disfrutará de ese bono generoso de gastronomía y relax por gentileza de La Perla, y Gaztekucha le abrirá una cuenta donde le ingresarán nada menos que 1.000 euros. Deciros que los bailarines también tendrán su premio. Habrá 2 ganadores, cada uno de ellos ganará 1.000 euros que Gaztekucha les ingresará en su cuenta. También tendrán el bono de La Perla de gastronomía y relax y participarán en la gira Eusko Dance 2009. Otra cosita, recordaros el concurso de internet que, bueno, a través de internet de Gaztekucha. Tenéis que entrar en la página gaztekucha.net. Lo único que tenéis que ser clientes de Gaztekucha. Entráis en la página, ponéis vuestro numerito de la tarjeta, ponéis el número o el nombre de vuestro bailarín o cantante favorito y entraréis en el sorteo de 3 Nintendo DS semanales. Pues nada, así llegamos al final de esta tercera gala. Atravesamos el Ecuador en Eusko Dance 2009. Nos vemos muy pronto aquí en Teledonosti. No Agur, os olvidéis. eskerrik asko. Cierrarte, agur.